Queridas directoras y maestras de los departamentos de la Escuela Sabática, me da mucho gusto saludarte y quiero agradecerte por dedicarte a este ministerio tan importante, la iglesia más pequeña, nuestros tesoros, los hijos de nuestros hermanos. Dependerá mucho de lo que hagamos nosotros ahora, el tipo de iglesia que vamos a tener el día de mañana. No se equivocó el escritor bíblico cuando dijo: instruye al niño en su camino, que después no se apartará de él. Entonces necesitamos nosotros poner mucho cuidado en esos pequeñitos. Con ese interés es que el Departamento de Escuela Sabática en todo el territorio de la Unión Mexicana de Chiapas ha decidido abrir espacios intencionados para formar bien las nuevas generaciones en un estilo de vida cristiano y adventista pleno. Porque queremos que el día de mañana estos niños no solamente sean buenos adventistas, sino que sean buenos discípulos de Cristo Jesús. No sean personas solamente que hayan tenido un conocimiento pleno de la ciencia, sino hayan tenido una educación que los salva, que trasciende y que los redime. No solamente sean niños que conozcan de algunas cosas de la palabra de Dios, sino que sean cristianos que tengan un conocimiento profundo de la Biblia y una comunión plena con Cristo Jesús. No solamente sean personas honestas, sino sean personas fieles y leales a Dios. Por eso, estos rincones infantiles. Dios te bendiga al hacer uso de estos espacios para formar buenos adventistas del séptimo día. Hola a todos, nos da mucho gusto de que el día de hoy se hayan dado cita en sus respectivas iglesias para poder recibir esta instrucción en este laboratorio infantil. El día de hoy tenemos para bien llevarles hasta ustedes la instrucción de los rincones infantiles, una temática que ya tiene algunos años que hemos tratado de implementar en todas las iglesias, pero para mayor comprensión hemos elaborado este video para que ustedes puedan tener todos los conceptos con más claridad. Y en esta mañana tenemos con nosotros al pastor Roberto Morales, el que es departamental de Escuela Sabática, Ministerio Personal. ¿Y qué más, pastor? Y evangelismo. Y evangelismo de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Pero como su fuerte verdad es Escuela Sabática, es un departamento bastante importante que tiene que ver con divisiones infantiles, entonces el pastor Roberto nos va a explicar ¿qué es esto de los rincones infantiles? ¿Cómo surgen? ¿Y por qué nosotros, como Unión Mexicana de Chiapas, los estamos incorporando? Buenos días a todos, un gusto saludarles, tanto a los directores de Escuela Sabática como a las directoras de Ministerio Infantil y del Adolescente. Es importante también darle un saludo a todas las maestras y a las coordinadoras de las divisiones infantiles. Los rincones en la Unión Mexicana de Chiapas fueron establecidos de manera intencionada. De alguna manera hay una línea que se ha roto, hay una línea generacional que se ha roto entre las personas adultas, los jóvenes, los adolescentes y los niños. Hemos dejado de enseñar. Entonces, al hablar de que los rincones infantiles se manejan de manera intencionada, va con la idea de establecer rincones físicos que generen una enseñanza para los niños y de esa manera, desde muy pequeños, empezarlos a formar en distintas áreas que tenga que ver con la obtención de conocimientos. Entonces, pastor, pregunto aquí, o retomo lo que acaba de decir, ¿es un espacio físico, es un momento que se va a tomar dentro del programa de Escuela Sabática, pero que vamos a tener un espacio físico dentro del departamento, ¿verdad? Es correcto. La idea que se toma, la idea original que tenemos, no importa cómo nos pongan el espacio físico, el asunto es que esté.
vamos a enseñar el aspecto educativo de la iglesia y de nuestras instituciones, tenemos que, cuando hablamos de intencional es porque queremos proyectar conocimiento, pero también queremos que las divisiones, que las maestras, que las coordinadoras de las divisiones infantiles también usen su creatividad. Es decir, está el rincón y todo el adorno que ese rincón tenga sea creativo, que proyecte enseñanza. Si vamos a hablar del rincón educativo, que proyecte la enseñanza de nuestras instituciones y la filosofía de educación que la Iglesia Adventista tiene. Si vamos a hablar del estudio de la Biblia y la oración, es proyectar a los niños la enseñanza de que deben usar tiempo diario para el estudio de la Biblia. Si vamos a hablar del rincón de fidelidad, vamos a hablar de la fidelidad a Dios en todos los aspectos de la vida. Si vamos a hablar de obra misionera o del rincón misionero, es proyectar lo que hacen las misiones en el trabajo misionero y enseñarle a los niños que cada acción que nosotros podemos realizar aquí puede proyectarse más allá de nuestras fronteras. Muy bien, pastor, pues ya nos dijo los títulos de los 4 rincones, mire, son 4, es estudio de la Biblia y la oración, el misionero y testificación, el rincón de fidelidad y el rincón educativo, que en momentos más adelante vamos a explicar uno por uno, ¿verdad, pastor? Es correcto, por eso mismo decía que el establecer los rincones en la iglesia se hace de manera intencionada. Esa palabra es fundamental. ¿Cuál es la intención? Enseñar. Y ya teníamos 2 incorporados en Eslabones de la Gracia, ¿cierto, sí, pastor? O sea que como unión estamos incorporando 2 rincones, que es el educativo y el rincón de fidelidad, por la importancia que tiene que le enseñemos a los niños. Es correcto, por la importancia que tiene, y no solamente por la importancia, sino que debemos empezar a educar desde pequeños, al niño, al adolescente, que ese, vamos a decirlo de esta manera, es el mercado cautivo que tenemos en la iglesia, y que son las mentes más, tal vez más limpias, las mentes que están más receptivas, para que desde ahí nosotros empecemos a generar enseñanza. La Biblia lo dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Así es, pastor. Y es tan intencional que cada año acomodamos los rincones a la temática que se pone durante el año a nivel unión. Por ejemplo, el año pasado la temática fue, todo este año la temática es de salud. Sí. Así que durante todo este año hemos estado enseñando los 8 remedios naturales. Sí. Ahora, el 2020, la temática va a ser acerca de la segunda venida de Jesús. Así que la temática la hemos dividido de la siguiente manera. En el primer trimestre vamos a hablar sobre la creación, la caída y el plan de redención. En el segundo trimestre vamos a hablar sobre la primer venida de Jesús, su ministerio y su ascensión. En el tercer trimestre vamos a hablar del gran chasco, el ministerio de Cristo en el santuario celestial y el nacimiento de una iglesia para proclamar el pronto regreso de Jesús. Y por último, el cuarto trimestre, estaremos hablando sobre el ministerio de la iglesia remanente, la última amonestación al mundo y la segunda venida de Cristo, junto con el traslado de los justos al cielo. Como nuestra temática va a ser acerca de la segunda venida, estamos haciendo toda una historia del plan de redención, desde la creación hasta que Jesús viene. Y todo esto va a ir dosificado en cada trimestre. Y los programas de 13º sábado también llevan esta temática, porque como decía el pastor, todo va intencionado. Y bueno, pues vamos a hablar entonces del primer rincón, que es el rincón del estudio de la Biblia y la oración, que nos la va a explicar el pastor Roberto. Como dije anteriormente, el estudio de la Biblia y la oración es un elemento clave en el desarrollo de nuestros niños y nuestros adolescentes. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esta línea,
consideramos que podemos alcanzar grandes resultados. Ahora, ¿cuál es el objetivo general de este rincón? Propiciar en el niño que use tiempo diario para el estudio de la Biblia y la oración. Es decir, que el niño aprenda a estudiar la Biblia, que el niño aprenda a orar. Y hay que poner algunos elementos que son básicos. Por ejemplo, hay que motivarlos. Ahí es donde el maestro, el coordinador, va a usar su creatividad. ¿Cómo motivar al niño al estudio de la Biblia? A lo mejor cada sábado elaborar hojas coloreadas con textos de la Biblia y que ese sea el estudio de la Biblia durante esa semana. ¿Qué otra forma? Evaluar de manera constante, poniendo un instrumento de evaluación donde nosotros podamos ver el estudio del niño, cómo avanza el niño en el estudio de la Biblia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Incentivar al niño que estudia la Biblia. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice instruye al niño. Desde ahí empezamos nosotros a poner las bases necesarias para esto. También enseñarle al niño que la oración es fundamental. Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 13 en adelante, pone énfasis en 7 elementos de salvación. 4 son los que le competen a Dios y 3 le competen al ser humano: el estudio de la Biblia, la oración y la predicación del Evangelio. Entonces nosotros en este rincón vamos a hacer que el niño aprenda, se motive, vea cuáles son los resultados del estudio de la Biblia y cuáles son los resultados de que el niño aprenda a orar de manera constante. Gracias, pastor. Qué interesante está ese rincón del estudio de la Biblia y la oración. Y es que sí, cuando un niño aprende a hacerlo desde muy chiquito, se le va a hacer muy fácil hacerlo cuando sea grande. Son esas enseñanzas que quedan bien plasmadas en sus mentes infantiles tan nobles. Y ellos aprenden todo esto. Cuando lo aprenden bien de chiquitos, pues se les hace muy fácil cuando son grandes. Quiero resaltar algo que es muy importante. Yo les dije hace un momento que los rincones son de manera intencionada, pero también hablé de que usen su creatividad. A veces nuestros planes y nuestros proyectos en nuestras iglesias no funcionan porque hay un factor que hace que muchas veces no funcione, y es el factor dinero, el factor económico. Es ahí donde yo le pido a todos, y en este caso en particular, el rincón del estudio de la Biblia y la oración, que nuestros maestros, que nuestras coordinadoras usen su creatividad. No me preocupa cómo lo hacen, me interesa que se haga. Ese es el punto claro. Puede ser tan sencillo el rincón, pero que cumplan los elementos de enseñanza para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Muchas gracias, Pastor Roberto. Es muy importante entonces que nosotros les enseñemos a los niños. Como dice usted, no importa cómo, lo importante es que se haga, ¿verdad? Porque para eso estamos. Y yo les felicito a todos ustedes porque han aceptado ese reto de poder enseñarle a los niños, de poder estar en las divisiones infantiles, porque es una gran responsabilidad. Así que, Pastor, muchas gracias. Vamos a pasar a otro rincón, que es el rincón misionero y de testificación. Muy bien, entonces hablemos sobre el rincón misionero y de testificación. Son dos cosas, ¿saben? Estamos hablando no solamente de enseñar a los niños sobre los proyectos mundiales, no solamente es contarles la historia misionera y enamorarlos, enseñarles, hacerles conciencia de todo el trabajo que hacemos como Iglesia Mundial para la proclamación del Evangelio, sino también es muy importante enfatizar la otra partecita que es la de testificación. Por lo tanto, como maestros de divisiones infantiles debemos de crear algunos proyectos en los cuales involucrar a los niños en la predicación del Evangelio.
Y para eso también necesitamos mucha creatividad, porque no solamente es incorporarnos al plan de cuando nosotros repartimos el libro misionero, por ejemplo, que ese es un muy buen proyecto, o el de repartir algunas revistas, sino también podemos crear algunos independientemente como divisiones infantiles, en el cual podemos hacer diferentes estrategias para poder llevar el mensaje. Una opción podría ser visitar a los orfanatos, ir a los asilos, preparar algunos conciertitos con los niños, algunos cantos que ellos puedan entonar con los ancianitos, regalarles algunas despensas, llevarles ropa en los orfanatos, algunos planes de testificación que tú como maestra, como maestro debes analizar qué tan factibles son en tu comunidad, en la iglesia en donde tú estás. Así que aquí necesitamos también de la creatividad para poder escoger cuáles son los planes de testificación que nos convengan como división infantil. Y también muy importante, enseñarle a los niños lo que estamos haciendo como iglesia a nivel mundial, la manera como crecemos, cómo creamos, construimos, proclamamos el Evangelio, porque de esta manera ellos verán que también su participación en esto es muy importante. Muy bien, como ustedes saben, otro de los rincones es el rincón educativo. Y tenemos con nosotros al profesor Orley Sánchez, que es el departamental de educación de la Unión Mexicana de Chiapas. Y él tiene a bien en este momento también aclararnos algunas dudas con respecto al rincón educativo que estamos enseñando sábado con sábado. Bienvenido, profe. Gracias por estar con nosotros y poder aclararnos muchas de nuestras dudas con respecto a este rincón. Muchas gracias, hermana Minelli. Pues con gusto vamos a participar. Bueno, pues la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿por qué se incorpora el rincón educativo a las divisiones infantiles? ¿Por qué existe? ¿Por qué? Muy bien, pues mire, hay 4 pilares fundamentales que tiene la Iglesia Adventista para cumplir su misión. El primero obviamente es el evangelismo. Está también el pilar de las publicaciones, muy importante desde los inicios de la Iglesia Adventista. El pilar de la salud también es muy importante y el pilar de la educación. Estos 4 fundamentos no solo sostienen a la iglesia, sino que le ayudan a cumplir la misión. Y es por eso que en todas las iglesias, en todos los lugares donde tenemos niños, desde pequeños ellos deben perfilarse para ser también colaboradores en el cumplimiento de la misión. Jesús viene pronto y debemos prepararnos. Y la educación adventista hace justamente eso. Por eso es que en nuestra Unión Mexicana de Chiapas tenemos 31 colegios, tenemos la Universidad Linda Vista, que contribuimos desde ese espacio para cumplir este propósito, ¿verdad? Preparar a los redimidos, preparar al grupo de redimidos para el pronto regreso de Jesús. Entonces, los niños en el departamento infantil pues deben ver ese espacio y obvio, aunque no en todas nuestras iglesias hay una escuela cercana, porque esa es la realidad, no hay una escuela cercana, solo tenemos 31 colegios en nuestra unión y hay mucha población que no tiene acceso a la educación adventista. Bueno, este trimestre, o este año más bien, este año 2020, especialmente se va a dar énfasis a los 31 colegios con el propósito de que las iglesias miren lo que está sucediendo en educación adventista, donde en las localidades donde hay un colegio, y que nazca el deseo de nuestra hermandad, ¿por qué no?, para proponer establecer una escuela adventista, ¿verdad? Así que vamos a hacer un recorrido a lo largo del año por los 31 colegios, por la Universidad Linda Vista en su campus sede y también en el plantel Tuxtla Gutiérrez, para que no solo lo que hemos oído, sino podamos tener un acercamiento directo a través de unos videos que se están preparando.
Gracias, qué importante, ¿verdad? Yo veo la importancia de que los niños, las mamás comprendan que nuestras instituciones son una herramienta más para la salvación de ellos, para que aprendan. Y profe, dígame, ¿cuándo, en qué momento del programa de la escuela sabática se va a enseñar este rincón educativo? Bien, pues nos ha parecido muy apropiado el momento donde está ubicado, porque es en los minutos previos. Cuando los chicos llegan frescos, llegan con la mente despejada, vienen alegres para ver su participación durante el día en la escuela sabática, y las maestras, los maestros los van a recibir precisamente con un video educativo, ¿verdad? ¿Y qué van a ver en ese video? Van a ver dos cosas. Una, ¿qué hacen en nuestros colegios adventistas? Probablemente algún niño que es miembro de iglesia va a mirar su imagen en su colegio, ¿verdad? Esa es una cosa. Van a ver los colegios, los 31 colegios van a pasar ahí. Y aparte de eso, van a compartirse también unas experiencias a manera de testimonio. Vamos a tener participación de alumnos, de maestros, de padres de familia, ¿verdad? Respondiendo unas preguntas importantes sobre los ejes que maneja la escuela sabática, los enfoques que tiene para el trimestre, así que va a ser una muy buena oportunidad. Profe, ¿y qué opción le dan a las maestras que no manejan o un cañón, o una computadora, o un iPad para poder enseñarle a los niños este video? ¿Qué otra opción van a tener las maestras de divisiones infantiles que no cuenten con estos recursos? Muy bien, sí sabemos que hay varias congregaciones que no tienen la tecnología, ¿verdad?, regularmente, pero todo el material que vendrá, el contenido de cada video, se va a presentar también en texto, para que el maestro o la maestra que no tenga acceso a la tecnología, pues pueda informarse, pueda recibir la misma información y entonces pueda transmitirla a los pequeños. Claro, el impacto definitivamente no será el mismo, pero se va a despertar el interés y en algún momento habrá la oportunidad para ver esos videos. Y es que eso es lo importante, ¿verdad? Despertar el interés. Y bueno, si ustedes no cuentan con una computadora, con un iPad o con un cañón, como les mencionaba hace un momento, pueden contarla, el testimonio, la historia, el recurso que nos va a mandar el Departamento de Educación para poder crear en nuestros niños esa conciencia, ese interés de querer estudiar en nuestras instituciones educativas. Y como decía el profe en un momento, si no la tenemos, el interés de crearlo en nuestra comunidad. Pues, profe, muchísimas gracias por habernos aclarado estas dudas. Es muy importante el Departamento de Educación y el rincón educativo que tenemos en la escuela sabática, porque es un refuerzo a nuestro sistema educativo adventista. Muchas gracias, profe, por habernos acompañado. Cómo no, pues en Educación Adventista somos más que enseñanza, y en Educación Adventista educamos para la eternidad. Amén. Gracias. Bueno, siendo que uno de los rincones infantiles es el área de la fidelidad, tenemos con nosotros al pastor Omar Rodríguez, que es el departamental de mayordomía de la Unión Mexicana de Chiapas, y nos va a explicar un poco más acerca de este rincón. Pastor, bienvenido. Gracias. Buen día, maestra. Nos da mucho gusto saludarles y estar con ustedes en este momento. Muy bien, pues quisiéramos hacerle una pregunta, pastor, que yo creo que todas las hermanas y hermanos que estamos al frente de las divisiones infantiles tenemos esa duda. Correcto. Y la primera pregunta es, ¿por qué hablar de mayordomía a los niños en las divisiones infantiles? ¿Por qué dedicar ese espacio para hablarles a ellos? ¿Cómo surge el rincón? ¿Por qué? Claro, maestra. Y hermanas, conviene iniciar de la siguiente manera. La mayordomía es la administración sabia de los bienes que Dios da a sus hijos. Bienes encierra varias cosas, dentro de ellas nuestra propia vida, nuestro tiempo, los talentos que Dios nos ha dado y los recursos que ha puesto a nuestra disposición.
siendo que esas 4 cosas tienen que ver con toda la vida del ser humano, entonces la mayordomía es algo que todo ser humano debiese saber para que la pueda ejecutar de manera correcta, porque al hacerlo así, honra a Dios. La mayordomía tiene como fundamento la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando dice el libro de Génesis que Dios creó al hombre, tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara? Es decir, una vez que Dios crea al ser humano, le otorga una responsabilidad y lo hace su mayordomo. El dueño sigue siendo Dios, pero el hombre es el que va a administrar, el que va a cuidar, pero está cuidando algo que no es suyo, algo que es de Dios, el dueño. Entonces, mayordomía es entender claramente que yo soy una criatura de Dios, soy su cuidador, soy su mayordomo y Él es el dueño. Quiere decir que nada de lo que yo posea es mío. Entonces yo debo de saber, y todo ser humano debe saber, que lo que tenga poco o mucho no le pertenece, solo está bajo su custodia. Entonces, si el hombre no sabe de ello, se le puede meter en la cabecita la idea de que es dueño, y entonces lo quiere administrar a su manera, decidir cómo, cuándo, dónde, y ese es el peligro que corremos los seres humanos y que Satanás aprovecha para poder nosotros desvirtuar de qué cosa es la mayordomía. Entonces, ¿por qué hablar de ello en las divisiones infantiles? Maestra, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el mayor centro educativo espiritual se llama Escuela Sabática. Y en la Escuela Sabática tenemos Escuela Sabática de adultos y Escuela Sabática infantil. Entonces, si es el mayor centro educativo, ¿cómo no aprovechar este espacio para transmitir conocimiento básico a nuestros pequeños? Que es la generación que está creciendo y que debe aprender correctamente a ser un mayordomo, es decir, a cuidar, administrar y a rendir cuentas al dueño que es Dios. Y fíjese, pastor, que yo pienso aquí 2 cosas. Una, la misma Biblia dice, ¿no? Y se las repetirás. Y estar repitiendo eso de mayordomía sábado con sábado en las divisiones infantiles es la mejor manera de enseñársela. Y lo otro, la edad. Definitivamente. Que si ellos lo empiezan a comprender desde muy pequeños, se les va a hacer mucho más fácil cuando sean grandes tener este conocimiento y esta práctica, ser algo muy natural. Definitivamente, ¿verdad? Maestra. Es decir, usted como madre cumple un rol muy importante, porque la mayordomía comienza en casa. Los niños observan a su papá y a su mamá cómo administran lo que le corresponde a Dios, cómo administran su tiempo, cómo administran sus talentos, cómo administran su cuerpo y cómo administran sus recursos. Entonces, en las divisiones infantiles, el Rincón de la Fidelidad será un apoyo a lo que los padres comienzan en la casa, porque los padres tienen a los hijos toda la semana y nosotros en las divisiones los tendremos 1 hora 40 minutos. Y de esa hora 40 minutos el Rincón de la Fidelidad es pequeño, pero es una enseñanza sencilla, profunda, para cultivar en el corazón del niño el ser un mayordomo fiel de Dios. Qué importante es entonces el ejemplo, ¿verdad, pastor? De los padres. Porque como escuela sabática podemos hacer un extraordinario trabajo en ese pequeño momento, pero el trabajo más importante lo realizan los padres en casa. Y esto me lleva a otra pregunta, pastor. Claro. ¿Qué es la dadivosidad personal y cómo pueden practicarla los niños? Muy bien. Hermanos y hermanas, dentro de la mayordomía decíamos que hay 4 áreas. El cuidado del cuerpo, la salud, el cuidado de los talentos que Dios nos da, y eso se pone en práctica a través de los ministerios personales, el evangelismo, también el cuidado de los recursos. En el cuidado de los recursos, maestra, en el área de los tesoros, es donde entra ahora la parte en la que enseñamos cómo administrar bien los recursos financieros que Dios nos da. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Chiapas y en el mundo, bíblicamente hay conceptos bien definidos acerca de cómo Dios estipuló que el ser humano le debía adorar y reconocer. Son 3. Los diezmos, las ofrendas y las primicias. Entonces, en esta unión y en la división interamericana se maneja el concepto plan de dadivosidad personal. ¿Qué es el plan de dadivosidad personal? Que todo miembro de iglesia, sea adulto o sea pequeño, pero que recibe una bendición, entonces de esa bendición él va a apartar el 10%
y se llama diezmo. Va a apartar una ofrenda que le llamamos ofrenda sistemática y va a apartar sus primicias de acuerdo al tipo de bendición que haya recibido y si así aplica. Entonces, significa que si esa es la práctica bíblica y de esa manera somos buenos mayordomos en el área financiera, por eso a los pequeños queremos enseñarle no solo a que lleven monedas, sino que desde muy pequeños el niño sepa en su mente infantil que él está apartando diezmo, ofrenda de la bendición que llegó a sus manos. Llámese 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, lo que llegue a sus manos a manera de bendición. Entonces el papá, la mamá y nosotros en el rincón le ayudaremos explicándole que de eso le pertenece algo al Señor. Entonces, ¿cómo participarán nuestros niños del rincón del plan de dadivosidad personal? Apartando, enseñándoles a dedicar el diezmo, la ofrenda y la primicia de acuerdo a como corresponda. Entonces, no es participando con moneditas, es enseñándole los conceptos, que el niño entienda, sepa en su mente infantil qué es diezmo, qué es una ofrenda, y entonces la entregue al Señor como adoración. Quiere decir, pastor, que entonces aquí lo importante es que el niño comprenda a apartar, a reconocer cuál es el recurso que él tiene que devolver. Definitivamente. Ese es el punto, que el niño aprenda que los recursos los recibe de Dios y hay una parte que no le corresponde a él, sino correcto, que lo va a separar. Totalmente de acuerdo. Y hablando de lo de las ofrendas, pastor, ¿cuándo y dónde se van a recepcionar las ofrendas? Sobre todo, ¿y cómo van a participar los niños de esto? Muy bien. Ahí puede haber una inquietud en el hecho de decir los niños ya no participarían, ya no van a ofrendar. No, maestra, al contrario. Los niños creo firmemente que ahora aprenderán a diezmar y aprenderán a ofrendar. No me dejarán mentir que tradicionalmente lo que ha sucedido es que nosotros invitamos a los niños a llevar ofrendas, pero el niño desde muy pequeño tiene que saber que no solo son ofrendas, hay diezmos, hay ofrendas y que él puede participar de ello. Entonces, ahora, bajo el plan de dadivosidad personal y el plan de mayordomía de la Unión, el momento en el que los niños participarán y entregarán sus diezmos y ofrendas en su sobre, entonces será en el culto divino, en el momento de los diezmos y ofrendas. Yo tengo un sobre esta mañana acá, que es el sobre oficial en la Unión Mexicana de Chiapas, y tiene los conceptos diezmo, ofrenda sistemática y primicias. El niño, de la bendición que recibió, que sus padres le dieron, o que recibió un regalo, o alguien le otorgó algo y es una bendición, entonces el niño colocará a su papá, su mamá, e incluso nosotros en las divisiones infantiles le enseñaremos cómo llenar este sobre. Pero este sobre será entregado en el momento en el que toda la iglesia adora a Dios con los diezmos y ofrendas. Eso está en el culto divino. Ese es el momento de adoración que la iglesia adventista tiene. La liturgia de la iglesia, en ese momento, padres, hijos, todo mundo viene y adora a Dios con lo que le está trayendo. Así que una vez que ellos aprenden a separar ese recurso, ellos con mamá, con papá, meten ese recurso en el sobre y lo entregan en el culto divino. Es correcto, Ese va a ser el momento en que ahora los niños van a entregar sus ofrendas, sus diezmos en el culto divino. Es correcto, ¿verdad? maestra. Quiere decir que ya no vamos a recoger ofrendas en las divisiones infantiles. Es correcto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Quiere decir que en vez de que el niño lleve moneditas y a ahorrar en una latita para el 13º sábado y todo eso, el niño, cada vez que le llegue una bendición tal cual está establecido en la Biblia, esa será la ocasión en la que el niño aparte el diezmo y la ofrenda correspondiente. Entonces significa que en las divisiones infantiles, bien lo ha dicho la maestra, no se promoverán ni se recibirán ofrendas sueltas. Donde se seguirá adorando a Dios será en el culto divino y allí se presentarán los diezmos y las ofrendas de los niños en su sobre. Qué interesante, pastor. Muchísimas gracias por esta explicación. Fíjense que yo creo que de los rincones todos son muy importantes, pero el de fidelidad, sobre todo cuando un niño aprende a ser fiel desde muy chiquito y aprende a ser fiel en lo más poquito, cuando crezca va a aprender, se le va a hacer más fácil ser fiel en otras cosas de mayor importancia. Definitivamente, maestra. Muchísimas gracias, pastor, un gusto por su explicación. Claro. Ahora que sí. Las maestras ya van a tener más claro lo que es el Rincón de Fidelidad y podremos llevarlo a cabo, practicarlo sábado con sábado a beneficio de los niños que tenemos a nuestro cargo.
Con esto concluimos la instrucción de los rincones en la escuela sabática. Nos da mucho gusto que ustedes hayan prestado atención y esperamos, es nuestro deseo, que este 2020 puedan funcionar de la mejor manera para honra y gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te ilumine.